preocupación, justa preocupación de los colombianos, la que tienen por el armamento de sus fuerzas militares, por su voluntad de lucha, por la manera como se lo trata. Recordábamos que ayer fue el Memorial Day en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se le rinde homenaje a los héroes caídos. Una de las fiestas más importantes de ese país, con el Día de Acción de Gracias, es el Memorial Day. En Colombia, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo los estamos cuidando? ¿Y cómo los tenemos armados? Vimos un armamento más que poderoso en poder de las FARC. El dinero del narcotráfico da para todo. Señor Coronel Luis Alberto Villamarín, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, señor Coronel, nuestra gran preocupación por el ejército de Colombia, por las fuerzas militares de Colombia. Ahora con el rompimiento con Israel, tenemos que no van a funcionar los Kafir. Tenemos problema con los aviones, el armamento de las FARC es enorme. Las fuerzas militares de Colombia se encuentran en una situación de desventaja. ¿O no, señor coronel? ¿Cuál es su opinión? Sí, estamos completamente de acuerdo, doctor Londoño. Desde que subió este nuevo gobierno, el primer anuncio del señor Velázquez fue que le suspendería 800 mil millones de pesos mensuales a las fuerzas militares porque según él se estaba gastando mucho dinero en la guerra y aquí lo que había que hacer era una paz total y una mejoría del sistema de trabajo social del señor Petro. Pero lo que estamos viendo es una intención premeditada, un cálculo malévolo y maquiavélico para suprimir la capacidad militar de las fuerzas militares y fortalecer en forma indirecta a las FARC y al ELN. Bueno, señor coronel, le estábamos comentando que precisamente ayer fue el Memorial Day en los Estados Unidos. ¿Cómo contemplan a sus militares? ¿Cómo los respetan? ¿Cómo los quieren en los Estados Unidos? ¿Y cómo celebran con dolor, pero con pasión de patria, a los caídos en combate, generalmente no siempre fuera de los Estados Unidos? Los Estados Unidos tuvieron su guerra civil, pero desde entonces las guerras las libran en el exterior. A los militares en Colombia los tratan con iguales consideraciones. ¿Qué siente usted? No, infortunadamente, al contrario, doctor Londoño, uno siente que aquí en Colombia el militar es llamado cada vez que el país entra en una crisis total, que cuando el país toca fondo, es buscado por la misma sociedad y por el mismo eh, establishment, como se diría. Y resulta que es más fácil juzgarlos, criticarlos, cuestionarlos, despotricar del ejercicio que han hecho los militares y para la muestra el Palacio de Justicia. En su momento todos fueron héroes salvadores y cuando ya pasó la efervescencia, entonces el general Arias Cabrales, el coronel Plazas, el coronel Sánchez, son personas completamente cuestionadas y sindicadas. Y al contrario se ve en Estados Unidos, ¿no? Que yo apoyo mis tropas, estoy con mis soldados, la bandera permanentemente exaltando a los soldados. Aquí hay una tendencia malévola y contraria. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Y por qué los tendremos en condiciones de inferioridad? Ayer veíamos con verdadero horror y con mucha sorpresa a un bandido de estos en el Cauca disparándole supuestamente a un helicóptero. Estaba disparando hacia el cielo con un armamento que no tienen las fuerzas militares. Las FARC, con su dinero del narcotráfico, y el ELN también, ¿están mejor armados que el ejército? Pues tienen la facilidad de conseguir las armas en el mercado negro con mucha más rapidez. Pero además es que con este ministro de Defensa que tenemos y con este presidente de la República, podríamos revivir a Simón Bolívar, podríamos revivir al general Rafael Reyes, podríamos revivir a los grandes generales de la historia y entregarlos a que dirijan las unidades militares colombianas. Pero
dirigidos por Petro y por Iván Velázquez, solo se puede esperar un fracaso y una decepción, porque ellos están más interesados en legitimar bandidos y en ayudar criminales que en defender la institucionalidad y en estar del lado de las fuerzas militares de Colombia. Sí, esta tendencia empezó, creemos recordar, cuando a comienzos del gobierno de Gustavo Petro se celebraba en la escuela militar un acto solemnísimo. Creo que era para darle ascenso a los cadetes al grado honrosísimo de subtenientes. Y Petro no llegó. Fue la primera de las veces en las que Petro se ausentó de estas celebraciones militares. Eso quedó ahí. Simplemente el presidente no va y no fue, y las fuerzas militares tienen que tragar entero semejante humillación. Es que parece que ese día ni siquiera estaba en sano juicio como se presume que es su consuetudinario comportamiento. Además es que él tiene un odio de clases, el doctor Londoño, es que él tiene su mentalidad comunista y él piensa que las fuerzas militares son enemigos del pueblo y sigue exteriorizándolo. Recordemos que a los pocos días de eso estuvo por ahí en Europa diciendo que durante la, entre comillas, protesta social, el ejército había asesinado a 140 personas y no hubo nadie que lo corrigiera. Y luego pues fue por allá a un batallón dizque a almorzar con los soldados y diciendo que él no era el casino de oficiales porque allá viviera la oligarquía. O sea, además de ignorante de lo que son las fuerzas militares, es agresivo y resentido social y todo eso lo hace o intencionalmente o porque, como se rumora, no mantiene en sano juicio permanentemente. Bueno, pues terribles esas noticias. ¿Y qué se sigue? Porque recientemente ha sido dado de baja o llamado a calificar servicios o se le aceptó la renuncia como quiera, nada menos que al comandante del ejército. ¿Esto para dónde va, coronel? Pues es que al ritmo que estamos viendo, doctor Londoño, lo que parecería que está buscando el señor Petro es generar más caos dentro de la institucionalidad militar, como lo está buscando en el país, porque lo hemos dicho desde antes de que se posesionara, él anda detrás de una constituyente y de un premio Nobel de Paz que se lo financiaría el narcotráfico. Y ya tiene sus cómplices en Suecia, en Noruega, que le están diciendo que le van a ayudar a darle ese premio Nobel de Paz, que ni lo merece él ni lo necesita Colombia. Y entonces el paso siguiente, pues es lo que él busca, es una constituyente. Y como sabe que el único obstáculo que puede encontrar es que las fuerzas militares le digan, no, hasta aquí lo acompañamos en sus locuras, entonces lo mejor es generar ese caos, generar esas contradicciones internas y dar la sensación de que él quiere utilizar al ejército, es con una visión de construcciones civiles. Es más, él ha enviado a varios oficiales que vayan a México y miren allá las cosas que está haciendo el señor López Obrador con los ingenieros militares y con el manejo de la supuesta relación de la comunidad y las fuerzas militares mexicanas. Ha hablado inclusive hasta de seguir el modelo y de traer militares mexicanos. Y lo otro que se rumora, que coge cada día más fuerza, es que el general Ospina fue sacado para que venga el señor general Cardoso y haga toda la contratación con Rusia, porque definitivamente hay que sacar a Israel y a Estados Unidos de la contratación de la adquisición de armas. Eso nos parece gravísimo. ¿En qué afecta realmente la ruptura de relaciones con Israel al armamento de las fuerzas militares? ¿Lo que suministra Israel es realmente significativo para las fuerzas militares de Colombia? ¿Y quién lo va a reemplazar? ¿Cómo se va a sustituir? Si es que eso es importante, usted nos lo dirá. Pues es que es totalmente, doctor Londoño, porque resulta que se afecta, por un lado, el servicio de inteligencia, los equipos de inteligencia que tiene Colombia y de comunicaciones son de fabricación israelí, de mantenimiento israelí. No hay nadie más que les pueda hacer el mantenimiento porque tiene su protocolo, sus códigos y su tecnología. Se afecta la fábrica de armas y el suministro de repuestos para los fusiles Galil, que son los que utilizan los soldados a diario en el combate y que requieren un mantenimiento permanente.
se afecta a todos los equipos aéreos, se afecta la tecnología los contratos que hay de entrenamiento de los oficiales y suboficiales. Se afecta la misma doctrina en los cursos, porque entonces, ¿qué se le va a enseñar a la gente en los cursos si ya está suspendido eso? Y pretender traer a Rusia, que es un país que no tiene una tecnología suficiente, que está en guerra, que está en conflictos internos, y a que reemplace a Colombia, pues simplemente es un desafío a Estados Unidos de que él puede hacer lo que le da la gana en el continente y una afectación total a la operatividad de las fuerzas militares, como lo vemos por todos los lados, negativo. Pues muy negativo. ¿Y se sabe si ha dado algún paso para tratar de reemplazar los suministros y la tecnología y la asistencia técnica indispensables de Israel? ¿Con quién se va a reemplazar eso, señor coronel? Pues lo que se rumora y se dice es que ya en Indumil tienen unos contactos muy avanzados con Rusia, por un lado, pero por el otro, parece que al señor Petro es que no le importa eso. Antes quiere que se deteriore completamente la seguridad para él tener la justificación de que las fuerzas militares son incapaces de combatir la guerrilla, y comenzó diciéndolo con lo del Cauca, y lo vimos, doctor Londoño, con la facilidad que dio a entender que el general Ospina se va es porque no pudo combatir en el Cauca, cuando él es consciente que por un error del general Ospina Valle, quien fue comandante hace como 15 años de las fuerzas militares, le dio por inventarse un poco de comandos raros, y las tropas del ejército no están bajo el mando del comandante del ejército. Entonces terminan bajo el mando del comandante general, y eso arma una cadena burocrática que no tiene explicación, y lo que hace es complicar las cosas. El comandante del ejército es el comandante de las tropas del ejército y debería manejarlas directamente, pero dar esa vuelta de que ir al comandante general y pasar por un estado mayor, entonces hay un combate y se vuelve toda una cadena burocrática que no ayuda para nada. Y el señor Petro lo conoce muy bien porque fue bandido, y los bandidos estudiaban muy bien las fuerzas militares, y él sabe que mientras se mantenga ese statu quo, le favorece a sus intenciones depredadoras de las fuerzas militares. Usted mencionó algunos hombres muy ilustres que combatieron el día en que el M-19 trató de darle un golpe de Estado al presidente de la República, y mencionó unos militares muy significativos que han pasado por las horcas cautinas de la humillación por haberle servido bien a la patria. Eso pues es un hecho de una gravedad extraordinaria. ¿Usted piensa que hay alguna manera de reivindicar a esas personas, de recordarlas, de hacer una especie de Memorial Day, pero en Colombia, Pues en claro que honor hay de la nuestras gloriosas fuerzas militares? Coronel, coronel, ¿tenemos problema de comunicación con el coronel? Algo pasó con el micrófono, ya revisamos qué es lo que ocurre. Sí, hay un problema Bueno, con la llamada. lamentamos, estábamos hablando con el coronel Luis Alberto Villamarín, teniente coronel, que conoce a fondo esta situación y que la está poniendo de presente. El armamento poderosísimo que tienen las FARC, que tiene el ELN, y la manera como está siendo tratado el ejército colombiano. Y ojo, reemplazar a Israel por Rusia. ¿Cómo le parece el negocio de mar? Esta es una ultra chiva. Sí, claro. Y es que eso es lo que le apunta. Así como nosotros no exploramos y explotamos hidrocarburos y terminamos comprándole a Venezuela, pues así mismo con el tema del armamento. Y lo habíamos dicho. Recuerde las importantes declaraciones y relaciones que tiene el ministro de la Defensa con Rusia, desde Guatemala. Bueno, pues eso sería de una gravedad extraordinaria, de manera que Indumil pasaría de tener la asistencia técnica y la ayuda y la cooperación de Israel a tenerla con Rusia. Eso es lo que Esto no se apunta. había Sí, mencionado. sí, sí. Eso es lo que se apunta. No sé si ya está con nosotros el coronel. Coronel, ¿nos escucha, por favor? Sí, sí, lo estoy escuchando. Claro, Es que se listo. cayó la señal un momento. Bueno, Bueno, aquí estamos con usted. bueno, coronel, para Sí, señor. terminar, entonces, estamos realmente alarmados con la posibilidad de que Rusia sea el sustituto de Israel.
en la asistencia técnica que nos presta en inteligencia militar, en la fabricación de los fusiles, en el mantenimiento de los aviones Kafir. ¿Esto sería entregarnos en manos de los rusos? Pero claro que sí. Vladimir Putin sería el hombre fuerte en Colombia. Claro, pero y es que ahí viene lo más grave, que los rusos venden el paquete completo, doctor Londoño. O sea, ellos se meten con lo de las armas, pero también traen a los mercenarios del grupo Wagner, se unen con las mafias o traen aquí su esquema de mafias que ya lo tienen adelantado con el narcotráfico, con el tráfico de personas. Y note usted un detalle, doctor Londoño, que últimamente el canciller colombiano ha venido insistiendo en varios escenarios que Colombia va a actuar en favor de Haití y que esa actuación en favor de Haití es porque el señor Petro está buscando la paz en Haití y porque está muy dedicado a que se resuelva el problema. Y nosotros lo dijimos ya en varios medios nacionales e internacionales. El suceso del asesinato del señor Moisés en Haití, no había la menor duda de que allí estaba metida la inteligencia rusa. Entonces, el señor Putin es colocar una plataforma de lanzamiento de toda la proyección estratégica y geoestratégica de Rusia en Latinoamérica, y qué ideal que es Colombia, que fue el sueño de la Unión Soviética y ahora del señor Putin. Maravilloso para ellos. ¿Cómo le parece? Esa sería la entrega total de Colombia al sistema ruso. Y falta que nos traigan técnicos de Irán, ¿no? Eso faltaría para acabar de cumplir con el espectáculo que se está montando. Rusia en lugar de Israel. La revelación como una posibilidad, pero posibilidad muy amarga, que nos trae el señor coronel Luis Alberto Villamarín. Señor coronel, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y Dios salve a Colombia. No, con muchísimo gusto, doctor Londoño, estamos completamente de acuerdo. Que Dios salve a Colombia y se apiade de nuestro país, porque con la delincuencia en el poder no se puede esperar sino más delincuencia contra Colombia. Muy bien, queridos amigos, el coronel Luis Alberto Villamarín estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6 de la mañana, 30 minutos. Dale un giro a tu rutina en Piscilago con subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.